Buenas noches, me llamo Manuel Hernández y vivo en una comunidad rural cerca de la Sierra de Zongolica, Veracruz. Desde siempre, en estas tierras han corrido historias de nahuales y de criaturas extrañas que rondan los cerros. Mi abuelo me contaba que en esas montañas habita un ser maldito, mitad hombre, mitad bestia, que golpea los troncos de los árboles para atraer a los incautos. Cuando yo tenía unos 40 años, trabajaba en la milpa con mi padre. La vida era dura, cosechábamos lo justo para sobrevivir y de vez en cuando pescábamos o cortábamos leña. Mi padre era hombre de carácter fuerte, pero ya estaba grande, y a veces se pasaba de copas en la cantina del pueblo. Una noche llegó corriendo a mi casa un vecino, don Eulogio, diciendo que unos hombres estaban golpeando a mi padre en el bar porque se había negado a pagarles un trago. La sangre me hirvió. Tomé un machete grande y corrí hacia el lugar. Cuando llegué vi a mi padre tirado en el suelo, y un tipo joven, mucho más fuerte que él, pateándolo sin piedad. Con él había otros dos. La rabia me cegó, me lancé encima del primero y le metí un machetazo en el hombro que casi le desprende el brazo. Los otros dos intentaron venirse contra mí, pero con la furia que tenía encima, nadie me podía parar. Al final cargaron al herido y se fueron, jurando que algún día se vengarían. Me llevé a mi padre a casa y durante varios días lo cuidé, porque quedó adolorido y en cama. Yo seguía trabajando en la milpa, pero siempre con la preocupación de que esos hombres regresaran. Una tarde, mientras macheteaba hierba en el terreno, escuché un grito espantoso que venía desde lo alto del cerro. Se repitió 3 veces y luego se apagó. Nunca había oído algo así, ni coyote, ni jaguar, ni nada parecido. Al mediodía me senté a comer mi itacate, pero de nuevo se escuchó el grito, esta vez más cerca. El estómago se me encogió. Normalmente descansaba 1 hora, pero ese día no tuve valor. Volví a trabajar, aunque mis oídos estaban atentos a cada ruido. Noté que los alaridos venían bajando del cerro, como si algo estuviera descendiendo hacia donde yo estaba. Decidí juntar mis cosas y regresar a casa. En el camino me topé con los mismos 3 hombres que habían golpeado a mi padre. Me estaban esperando en la vereda, con cara de odio. Decidí no pasar por ahí y me metí entre la maleza, pero recordé los gritos y dudé si era peor entrar en el monte. Al final me escondí tras unos arbustos, esperando que anocheciera o que ellos se fueran. El sol cayó y los hombres seguían ahí, escondidos entre los árboles. Querían hacerme una emboscada. Pero entonces escuchamos algo distinto, golpes secos en los troncos, como si alguien estuviera dando machetazos, pero rítmicos, 2 veces seguidas, y silencio. Luego, otra vez 2 golpes. El monte se llenó de un olor insoportable, a carne podrida. Y entre la oscuridad se escuchó un resoplido, como el jadeo húmedo de un perro gigante. Yo me quedé helado, sin poder moverme. De pronto, escuché un gruñido grave que me heló la sangre. Algo pesado avanzaba entre los árboles, cada pisada parecía la de un animal enorme, con la fuerza suficiente para quebrar ramas. De reojo, vi que los hombres que me acechaban se pusieron nerviosos. Al poco rato, huyeron corriendo, dejando atrás su emboscada. Yo, en cambio, me quedé atrapado. Si corría por la vereda me verían, si entraba más al monte, la cosa esa me toparía. Entonces pasó frente a mí. Un animal descomunal, más alto que un hombre, de brazos largos que casi rozaban el suelo. Su cuerpo parecía cubierto de un pelaje ralo y sucio. Caminaba erguido, pero de forma encorvada. De su hocico caía una baba espesa, y cada paso retumbaba como si llevara cascos en los pies. El hedor era tan fuerte que me dieron ganas de vomitar. Yo solo apreté el machete contra mi pecho y recé en silencio para que no me descubriera. El nahual pasó a menos de 6 metros de mí. Por suerte no me vio. Siguió su camino, golpeando con las manos los troncos de los árboles,
como buscando respuesta. Cuando se alejó lo suficiente, salí corriendo sin mirar atrás. Crucé la cerca y no paré hasta llegar a mi casa. Estaba empapado en sudor y con las lágrimas escurriendo por la cara. Al contar lo ocurrido, mi abuelo solo asintió y dijo: «Ese es el nahual de la sierra. Él golpea los troncos para engañar a los cazadores, porque muchos usan ese mismo sonido para avisarse unos a otros. Si alguien responde, el nahual corre tras el ruido y lo devora». Después de esa noche, nos fuimos unos días a la casa de un tío en otro pueblo. Cuando volvimos, la vida siguió normal, pero yo jamás volví a internarme solo en el monte después del anochecer. Y si me crees un consejo: si alguna vez escuchas gritos en la sierra, corre. Y si escuchas golpes en los árboles, nunca respondas. Podría ser el nahual que aún ronda en la sierra de Zongolica. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. La criatura de la Sierra Tarahumara. Buenas noches. Quiero compartir con ustedes un relato que viví hace muchos años, durante mi primera visita a México para conocer a la familia de mi madre. Mi nombre es Carolina Méndez y nací en Estados Unidos, pero mis padres son mexicanos. Mi madre se había ido a trabajar allá cuando era muy joven y con el tiempo conoció a mi padre. Yo crecí escuchando historias de México, de los pueblos y las montañas donde vivían mis tíos, pero nunca había pisado esas tierras. Fue en 1992, cuando yo tenía 15 años, que mis padres finalmente obtuvieron la residencia legal en Estados Unidos y eso nos permitió viajar a México. Por primera vez yo conocería a mi familia y mis raíces. Llegamos a Chihuahua capital y de ahí emprendimos un viaje hacia la Sierra Tarahumara, donde vivía mi tía Graciela en una hacienda heredada de sus abuelos. Durante el camino en camioneta me sorprendió la belleza de los paisajes, montañas cubiertas de pinos, barrancas profundas y ríos serpenteando entre las piedras. Pero conforme nos acercábamos al destino, un malestar extraño me fue invadiendo. La hacienda de mi tía estaba en un valle encerrado por montañas, con un bosque oscuro pegado a la parte trasera. Desde el primer momento que la vi, sentí un escalofrío, como si algo malo habitara ese lugar. En la hacienda conocí a mi primo Esteban, hijo menor de mi tía Graciela. Tenía mi edad y pronto nos hicimos amigos, jugando y recorriendo los alrededores. Pero él me confesó algo: en medio del bosque, escondida entre árboles muy viejos, había una casita abandonada construida alrededor de 1850. Según su madre, nadie debía acercarse, y cada vez que él preguntaba por qué, mi tía se enojaba mucho. Una noche, Esteban me convenció de ir con él. Tomó una linterna y salimos en secreto hacia el bosque. Yo iba muerta de miedo, pero no quería parecer una cobarde. Caminamos un buen tramo hasta que, entre la maleza, apareció la silueta gris de la casita, un bloque de piedra con una abertura en el frente, como un viejo mausoleo. En ese momento, un rosnido gutural retumbó entre los árboles. Esteban apuntó con la linterna y lo vimos. Frente a nosotros estaba un ser monstruoso, de más de 2 metros, cubierto de pelo oscuro y enmarañado. Sus ojos rojos brillaban con furia, sus orejas eran puntiagudas y de su boca colgaban colmillos amarillentos. El olor que despedía era insoportable, a carne podrida. El monstruo se quedó mirándonos fijamente, inmóvil, como decidiendo qué hacer con nosotros. Pero otro gruñido se escuchó a nuestras espaldas y cuando volteamos, la criatura ya estaba parada en la entrada de la casita. Se movía con una velocidad imposible. Esteban me tomó de la mano y gritó: «¡Corre!». Yo apenas podía mover las piernas, pero corrimos como pudimos por el sendero de regreso. Sentí la respiración caliente de la bestia en mi nuca, como si en cualquier momento nos fuera a atrapar.
De pronto vimos a mi tía Graciela a lo lejos, sosteniendo una lamparina de queroseno. Ella gritó desesperada: «Entren a la casa rápido y no hagan ruido». Nos empujó adentro mientras la criatura rugía en la oscuridad. Dentro de la hacienda todo era pánico. Mi otra tía, Rosario, cerraba ventanas y cortinas mientras Graciela rociaba agua bendita en las puertas y rezaba con un rosario en la mano. Esteban y yo llorábamos sin parar. La criatura rodeó la casa por horas. Escuchábamos sus pasos pesados en el corredor, sus garras arrastrándose contra las paredes, los golpes secos en la puerta principal. De vez en cuando lanzaba un rugido tan fuerte que hacía vibrar los vidrios. Los animales de la hacienda estaban enloquecidos, caballos y vacas relinchaban y mugían con desesperación, como si supieran que esa cosa no era de este mundo. Toda la noche permanecimos en vela, rezando mientras los roznidos resonaban en el valle. Solo cuando el sol empezó a salir, los ruidos cesaron. A la mañana siguiente, Esteban y yo fuimos enviados a la casa de otros parientes en un pueblo vecino. Pasamos el resto de nuestra estancia ahí, lejos de la hacienda. Nadie volvió a mencionar lo que pasó esa noche. Años después, viendo un programa en televisión, reconocí la descripción de un hombre bestia que había aterrorizado a gente en diferentes partes del norte de México. El dibujo era casi idéntico a lo que vi aquella noche en la Sierra Tarahumara. Hasta hoy, cada vez que recuerdo esa criatura con ojos rojos y olor a muerte, me recorre un escalofrío. No sé qué era realmente, pero estoy convencida de que en esas montañas vive un críptido bestial desconocido, un depredador que sigue rondando en busca de víctimas. El ente de la casa abandonada. Me llamo Ernesto y quiero contarles algo que vivió mi abuelo, en paz descanse, cuando era arriero allá por los años 50, en la Sierra Norte de Puebla, donde él se ganaba la vida llevando costales de maíz, carbón y fruta en recuas de burros y carretas. Mi abuelo siempre fue hombre bragado, pero había cosas de las que no le gustaba hablar mucho. Una de ellas era esta, la noche en que, junto con dos compañeros, toparon con lo que él juraba no era cosa de este mundo. Resulta que en una ocasión les pagaron un buen dinero por llevar carga de plátano verde hasta Zacatlán. Era un viaje largo, de casi 2 días de camino, y como siempre, salieron al amanecer para ganar terreno antes de que cayera la tarde. Ya casi oscurecía cuando, mientras juntaban leña para prender el fogón y dormir al raso, se les apareció un hombre que nadie conocía. Traía sombrero de palma viejo, guaraches de llanta y ropa sucia, como de campesino. Se arrimó sin hacer ruido y les habló con una calma rara. Les dijo que no durmieran en el suelo ni bajo la lluvia, que él tenía una casa cerca, metida entre la vereda del monte, donde podían descansar bajo techo y soltar a los animales en un corral. A mi abuelo le dio desconfianza, porque por esas tierras ya conocía a casi todos, y ese tipo jamás lo había visto. Pero el hombre insistió, señalando hacia unos árboles altos. Al final decidieron que solo mi abuelo lo acompañara a ver la casa, mientras los otros dos lo esperaban. Caminaron poco y, en efecto, había una construcción escondida, una casa grande, de piedra, vieja y descuidada, pero con techo bueno. Mi abuelo no vio nada raro en ese momento y regresó por la carga y sus compañeros. Ya con todos ahí, comenzó a chispear, y si no fuera por ese techo, seguro hubieran pasado la noche empapados. La casa olía a humedad y abandono. Había retratos antiguos en las paredes, familias con trajes de otro tiempo, señores con bigote, mujeres con vestidos largos y chamacos serios. Pero ni uno de esos rostros se parecía al del hombre que los había llevado ahí. Mi abuelo lo notó, pero no dijo nada. Un rato después, el fulano anunció que iba a traer a su esposa, que estaba en casa de su madre, a menos de 1 hora de ahí. Les dijo que se acomodaran y se sintieran como en su casa. Se fue y nunca regresó. Entonces,
comenzó el aguacero de a de veras. Con truenos, viento y relámpagos que alumbraban todo el valle. Los burros empezaron a inquietarse, pateaban, rebuznaban y jalaban las sogas hasta que varias se rompieron y los animales salieron disparados monte adentro. Fue ahí cuando escucharon el primer rugido. No era de jaguar ni de ningún animal conocido, era un grito ronco, largo, que hacía vibrar el pecho y erizar los pelos. La casa entera retumbó. Afuera se escuchaban pasos pesados, como de algo enorme caminando alrededor, arrastrando las manos o garras por las paredes. Un hedor insoportable, como de carne podrida, se metió hasta dentro del aliento. Mis tíos abuelos sacaron las armas, machetes, un rifle viejo de chispa, y esperaron. Nadie tuvo valor de asomarse. Lo único que escuchaban era ese resuello, las pisadas enormes y los golpeteos en el alpendre. Pasaron así la noche entera, sin dormir, con la vela temblando sobre la mesa y los retratos mirándolos desde las paredes. Cuando al fin amaneció, recogieron lo poco que quedaba de su carga y salieron de ahí sin decir una palabra. Afuera, el lodo estaba lleno de huellas enormes, como de pies humanos pero deformes, y en otras partes como manos gigantes hundidas en la tierra. Nunca volvieron a ver al hombre que los llevó ahí. Nunca se supo si esa casa había sido de la familia de los retratos o si el demonio mismo la usaba como carnada para atrapar incautos. Mi abuelo siempre decía, esa noche no nos topamos con animal ni con gente. Era un ente malo, un condenado, que se nos presentó primero como hombre y después mostró lo que de verdad era. Y advertía, si un desconocido te ofrece cobijo en el monte, desconfía. Puede ser el mismísimo diablo disfrazado, y no todos salen vivos para contarlo.